Bienvenidos. Estás en Preguntas y Respuestas, un espacio para aprender con Leonardo García. Bendiciones. Bienvenidos a todos una vez más a tu programa Preguntas y Respuestas, un espacio para aprender. Qué alegría nos da que está usted pendiente, está usted atento a cada nuevo episodio de nuestros programas, bien sea del pensamiento del día, de cita con el pastor o este que es un programa para aprender, preguntas y respuestas. Y también es un programa que nos lleva a poderte guiar en las inquietudes que tengas respecto a la palabra. Sean todos bienvenidos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a ver cuál es la pregunta para esta semana. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo más de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a los que están sintonizando este programa. Señor, te doy gracias por la fidelidad de cada uno de ellos. Gracias porque cada semana, Señor, ellos están aquí colocando sus pensamientos en tus manos y que tú les abras también el entendimiento. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Como es costumbre, tenemos una pregunta para el día de hoy y vamos a ver de qué se trata. Dice, Pastor Leonardo, saludos. He sido muy bendecido con sus programas, son muy edificantes. ¿Podría ayudarme con esta inquietud? ¿Qué son los ángeles? Gracias y muchas bendiciones. Nos escribe Julio Rizó desde El Paso, Texas, en Estados Unidos. Bueno, Julio, primero que todo, gracias por comunicarte con nosotros. Recuerde que pueden escribirnos al correo preguntas y respuestas 182@gmail.com. Preguntas y respuestas 182@gmail.com. La pregunta es muy amplia. Para poder traer una respuesta concreta, nos llevaríamos varios programas. Porque es una pregunta que aplica todo el conocimiento de la palabra, obviamente bien centrado, para poder llegar a una conclusión concreta. ¿Qué son los ángeles? Lo que podemos decir es que hay una materia en teología que se llama angeología, el estudio de los seres angelicales. Así se llama, angeología. Y qué bueno que tengo la oportunidad de poderles guiar un poquito en este tema. Hoy vamos a mirar algo de lo que el tiempo nos alcance. Probablemente tengamos una segunda entrega de esta pregunta para poder responder más ampliamente. Lo primero que debemos entender es que los ángeles son espíritus creados cuando Dios hizo la tierra. Cuando Dios hizo todas las cosas, ya estos espíritus habían sido creados, llamados ángeles. Indudablemente, cuando Dios crea la tierra y hace el huerto del Edén y demás, ahí aparece Satanás. Pero Satanás al inicio no era lo que es hoy en día. Él era un ángel protector, pero aparece en el jardín del Edén. Y es obvio, entonces ahí podemos ver que ya existían. Los ángeles ya existían. Antes del comienzo, es lo importante aquí, ninguno de ellos existía. Antes del antes, ni siquiera los ángeles existían. Solamente Dios. Y Dios les dio vida con un propósito, tienen varias funciones, pero uno de los propósitos primordiales por el cual Dios creó a los ángeles es para que fueran testigos de la creación. Para que fueran testigos de lo que Dios estaba creando. Los ángeles fueron testigos de la creación, el hombre no. Y esto hay que puntualizarlo y dejarlo muy claro. Cuando Dios estaba creando todas las cosas,
Cuando Dios estaba haciendo el universo, cuando Dios estaba haciendo los cielos, la tierra, todo, el hombre ahí no existía. Recordemos que el hombre después Dios lo crea, ¿no? En el sexto día que Dios toma para hacer todas las cosas, ahí dice la palabra y ahí donde Dios crea al hombre. ¿A quiénes había creado antes? A los espíritus o lo que nosotros conocemos como los ángeles. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 4, Dios le hace una pregunta al hombre. Vamos a leer. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esta pregunta se la hace Dios a Job y es una pregunta directa al hombre. ¿Por qué? Porque Job estaba pasando por esta prueba difícil que estaba afrontando. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo lo hice todo? Es decir, el hombre no fue testigo de la creación de las cosas por manos de Dios. Pero los que sí fueron testigos fueron los ángeles. Lo primero que tenemos que entender, y creo que en un programa anterior también lo expliqué, que los ángeles indudablemente creen en Dios y que los demonios también, que son ángeles caídos, ¿no? Son ángeles caídos que perdieron su dignidad, también creen en Dios. ¿Sabe por qué creen en Dios? Porque lo vieron creando todas las cosas y porque obviamente lo ven, saben que Dios existe. Entonces, los ángeles fueron testigos, apréndete esto, del día en que Dios empezó a crear todas las cosas. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo es que fueron creados para adorar a Dios y no para ser adorados. Mire, hay una corriente hoy en día, bueno, desde el tiempo de los apóstoles también, ¿no? Incluso desde las escrituras, desde tiempos antiguos, esa inclinación ha existido. La inclinación de adorar los ángeles, de invocarlos. Incluso hay personas que saben correctamente, según ellos, la Biblia no lo dice, los nombres de cada uno de los ángeles. Y tienen unas oraciones específicas para invocarlos a los ángeles. Y hay personas famosas, presentadores de televisión y otros más, que creen en los ángeles y les adoran. ¿Tú y yo creemos que los ángeles existen? Claro que sí, porque la palabra lo dice. Pero lo que no debemos hacer es adorarlos. ¿Por qué? Porque los ángeles fueron creados para adorar a Dios, mas no fueron creados para ser adorados. Y vamos a mirar algunos textos. Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Lo primero que debemos entender también es que Dios creó a los ángeles como su ejército. Ese es el ejército. Por eso a Dios se le menciona como Jehová de los ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? Bueno, todos los millones de ángeles que dice Apocalipsis están rodeando a Dios. Ese es su ejército. Entonces, cuando el texto aquí está diciendo, y los ejércitos de los cielos te adoran, está hablando que los ángeles de los cielos te adoran. Lo segundo que podemos entender es que Dios creó a los ángeles para que le adoraran a Él, mas no para recibir adoración. Entonces, cuando yo pongo mi fe en un ángel,
lo estoy idolatrando. Porque mi fe debe estar puesta solo en Dios. Cuando yo los invoco y les adoro y les doy gracias, estoy cometiendo un error bíblico. Porque al único que se debe adorar es a Dios. Vamos a mirar varios textos que nos pueden ayudar. El apóstol Pablo luchaba con esa creencia en la iglesia de los colosenses. Allí luchaba fuertemente con eso y dice Colosenses capítulo 2, versículo 18 al 19, dice así: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles. Mire, o sea, habían contaminado la iglesia de Colosenses estas personas que adoraban ángeles. O sea que eso no es nuevo, eso es antiguo. Y el apóstol Pablo dice, tengan cuidado, no se dejen condenar, es decir, no se dejen llevar por esa falsa creencia que los va a alejar de Dios y a la larga perderán su salvación porque van a idolatrar lo que no tienen que idolatrar y serán condenados para la vida eterna. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y dice, y menos esa gente que adora los ángeles. Sigue diciendo el texto. Y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Ojo con esto. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. O sea, aquí el apóstol Pablo está dejando muy claro que esa corriente o esa falsa creencia de adorar ángeles no está unida con Cristo. O sea que no es bíblica y que puede llevarte a la condenación eterna porque te separa de Dios. En pocas palabras, te separa de la verdad, ¿no? Te aparta de Dios. Y dice el apóstol Pablo que ven visiones. Que yo he visto algunas entrevistas de personas famosas que dicen que ellos invocan sus ángeles y que tienen su ángel protector y que tienen su no sé qué y su no sé cuándo y que se llaman tan y que se llaman no sé qué y que tienen unas oraciones específicas para poderlos invocar. Ellos han dicho que han tenido visiones. Ellos han dicho que algunos de ellos que han muerto y han vuelto a la vida por la ayuda de los ángeles. Otros han dicho que han tenido visiones. Entonces el apóstol Pablo, imagínense, muchos siglos atrás, está alertando de esa corriente que se infiltra en la iglesia con apariencia de humildad, con apariencia de bondad, pero lo que va a llevar es a la perdición. Eso es importante. No podemos adorar a los ángeles. Y sigamos mirando más textos. Bueno, la Biblia habla de muchos más textos, pero pues por el tiempo no me da para poderte profundizar. Pero el apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis y empieza a exhortar las iglesias, él también encuentra unos detalles. Incluso él, en su experiencia sobrenatural, también comete un error que el mismo ángel le corrige. O sea, es increíble. El apóstol Juan creyó estar haciendo lo correcto y no lo estaba haciendo. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, también tú encuentras esto repetido nuevamente en Apocalipsis capítulo 22. Pero vamos a leer solamente Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dice así. Entonces, pues Juan estaba recibiendo la visión del reino de los cielos, las visiones que escribió en el Apocalipsis sobre el fin del mundo, sobre la venida de Dios, de Cristo, sobre la tribulación, la gran tribulación y muchas cosas más que también le fueron reveladas a Daniel. Dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo. Aquí Juan estaba con un ángel y el ángel le estaba diciendo, escribe todo lo que ves. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, mire, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios.
porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Yo creo que estos textos dejan muy claro que la adoración a los ángeles o creer que los ángeles, si yo los invoco, vienen a mi ayuda en ese sentido de adoración, ¿no? Porque ellos están a nuestro servicio, claro que sí, pero no en el sentido de la adoración. Si yo tengo alguna imagen de un ángel o si tengo algún amuleto de un ángel, estoy cometiendo ese error bíblico. Y aquí el ángel le dice a Juan, no me adores a mí, yo soy siervo de Dios como tú. Interesante, ¿no? Entonces lo primero que vimos fue que Dios creó los ángeles ¿para qué? Para que fueran testigos de la creación. Y ahí no estaba el hombre. Lo segundo que estamos aprendiendo es que Dios creó a los ángeles para adorarle a Él, mas no para ser adorados por nosotros. Lo tercero es que Dios los creó para que les sirvieran. Es así de sencillo. Dios los creó para que les sirvieran. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 20 al 21 dice: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Aquí el salmista está hablándole a los ángeles, a los ministros que están en el cielo. ¿Y qué es lo que dice? Bendecid a Jehová, es decir, y el texto dice que son ministros suyos, que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Ejecutan la palabra, son poderosos en fortaleza, claro que sí. Obedecen la voz de Dios, dice el texto. Entonces Dios creó los ángeles, lo tercero es para que les sirvan a Él. Para eso Dios creó los ángeles, para que les sirvan a Él. También podemos entender ahora que los ángeles están a nuestro servicio. Sí, Señor. Esto es lo quinto. Los ángeles están a nuestro servicio. Están al servicio de Dios, pero también están a nuestro servicio. ¡Wow! Espectacular. Y vamos a mirar Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio, o sea, para servir, a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Todo aquel que reciba a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador. Primero, ya es hijo de Dios. Y segundo, es heredero de la vida eterna, heredero de salvación. Y aquí dice la palabra, ¿no son todos espíritus ministradores? Escúcheme, enviados para servir, para servicio. ¿A favor de quién? De los hijos de Dios. De ti y de mí. Entonces, aquí hay una línea muy invisible que hay que tener mucho cuidado. Porque si no se tiene cuidado, se traspasa esa línea, entonces llegamos a lo que decía en el punto anterior, a adorar a los ángeles. Mire, los ángeles están a nuestro servicio, enviados a nuestro favor. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo invocar los ángeles? No. Debo invocar a Dios y pedirle en el nombre de Jesús que envíe sus ángeles a nuestro favor. Esa es la correcta oración que debemos hacer. O sea, yo no debo decir ahí, ángel X, venga y ayúdame y protégeme. No. O como algunos acostumbran, o como se nos enseñó en la oración del ángel de la guarda, ¿no? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Eso no es bíblico, porque eso ya es idolatría. Lo que yo debo hacer es orar a Dios, Padre, te pido en el nombre de Jesús que envíes tus ángeles para que me guarden en este momento. Así sí, es bíblico. Y créeme, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Enviar a sus ángeles, porque es que mire, y usted dirá, pero ¿por qué no los puedo invocar directamente? Es que hay una razón muy sencilla.
Los ángeles solo obedecen, y lo hemos visto en el texto anterior, la voz de Dios. Los ángeles solo obedecen a Dios. Los ángeles solo obedecen la voz de Dios, no la voz tuya. Entonces, algunos dirán, pero entonces, ¿cuáles son los ángeles que vienen a acudir cuando las personas lo llaman, cuando las personas lo invocan, cuando hacen la oración del ángel X, Y y Z? ¿Quiénes son los que vienen? Perdóneme que se lo digo con respeto y amor. No son los ángeles de Dios, son los ángeles caídos, son demonios. Que a ellos les sirve hacerlo para poder confundir a las personas crédulas y mantenerlos atados, mantenerlos esclavizados en la idolatría. Porque los demonios saben que si las personas están esclavizadas en la idolatría y siguen adorando ángeles, van a estar separados de Dios. Mire qué interesante. Porque hay testimonios de personas que adoran ángeles que dicen que sí, que los ángeles le protegieron, que los ángeles le guardaron, que los ángeles quitaron esto del camino, que invocaron los ángeles y le hicieron. Claro que sí, pero no eran los ángeles de Dios, eran demonios. Recordemos que la palabra dice que Satanás se viste de ángel de luz para engañar. Entonces, la correcta manera de nosotros hacer la oración es: Padre, te pido en el nombre de Jesús, envía a tus ángeles para que me protejan. Listo, perfecto, muy bien. ¿Cuál es la razón? Es que los ángeles de Dios solo obedecen la voz de Dios. Solo obedecen las órdenes del Padre, no las órdenes nuestras. Interesante. Continuemos. Sexto, los ángeles no tienen sexo, ni tampoco se casan, ni tampoco mueren. Cuando digo que los ángeles no tienen sexo, estoy hablando es que no son ni hombre ni mujer. Así es Dios también. Por eso dice la palabra que Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta. Cuando yo pongo a Dios y digo que Dios es hombre, estoy rebajándolo de su gloria y volviéndolo igual al hombre pecador, imperfecto y malo. Con los ángeles pasa lo mismo. Los ángeles son seres espirituales que no tienen sexo. Para que tengas una idea. No hay ángeles ni ángelas. Para decirte algo. No hay ángeles ni ángelas. Hay ángeles. Son asexuados. No tienen sexo. Y vamos a mirar el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 34 al 36. Dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan. O sea, los hijos de este siglo somos nosotros, seres humanos. Se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a ¿quiénes? A los ángeles. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aquí lo que está hablando el Señor Jesús es el que habla acá. Aquí lo que está hablando el Señor es que los hijos de este siglo somos nosotros, los que estamos viviendo en la tierra en este momento. Somos los hijos de este siglo. Y cuando está hablando de los que fueron tenidos por dignos para alcanzar aquel siglo, son los que han muerto en Cristo. Los muertos en Cristo. Que dice la palabra resucitarán primero. Estos muertos en Cristo ya no se pueden casar, ya no se pueden dar en casamiento, ya no pueden morir, resucitar y todas estas cosas. Y ahí dice el Señor, ¿por qué? Porque son iguales a los ángeles, dice Jesús. Oiga, esto es extraordinario. Porque son iguales a los ángeles. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los ángeles son eternos. No tienen necesidad de casarse. Tampoco son definidos por algún tipo de sexo. Eso es importante. Entonces recordemos que los ángeles, Dios los creó para que fueran testigos en el momento de la creación. Los ángeles fueron creados por Dios para adorar a Dios, mas no para ser adorados.
Eso está prohibido en la palabra. Y también Dios los creó para que le sirvieran. Ellos sirven a Dios, no a ti. ¿En qué sentido estoy diciendo que no sirven a ti y a mí? En que tú no tienes que invocarlos a ellos directamente. Tú invocas a Dios y Dios les ordena que te ayuden, que te sirvan. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cada uno de nosotros estamos rodeados por ángeles, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué más hemos aprendido hoy? Que los ángeles están a nuestro servicio, invocándolos correctamente. Primero al Padre en el nombre de Jesús y ya. Y también hemos aprendido que los ángeles no son como los seres humanos. No tienen sexo, ni se casan, ni mueren, ni nada por el estilo. Interesante, ¿no? Esta es una sola parte del estudio de los ángeles que es muy profundo y si Dios me da la oportunidad, intentaremos hacerlo en los demás programas, las otras partes sobre los ángeles. Espero que haya servido muchísimo para cada uno de nosotros y por lo menos haya dejado claro la primera parte de los ángeles. Oremos, demos gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque una vez más nos has enseñado cosas extraordinarias. Tú creaste los ángeles, Señor, con un propósito específico, y es de que se movieran en la tierra y en los cielos por tu voz. Que tú das la orden, Señor, y ellos obedecen. Señor, gracias te damos, porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, guardándonos, protegiéndonos. Señor, ayúdanos a no caer en la idolatría de idolatrar a los ángeles, porque el único que es digno y merecedor de alabanza eres tú. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. En tu nombre, Padre, te doy gracias. Amén y amén. Muy bien, nos vemos en un próximo episodio de Preguntas y Respuestas. Recuerde, escriba su pregunta a nuestro correo preguntasyrespuestas182@gmail.com. Bendiciones para todos. Hasta la próxima vez. Preguntas y respuestas con Leonardo García.